eres el Rey, Señor. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy
perdido sin ti. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí, y yo te anhelo, Señor. Perdido sin ti, y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti, perdido sin ti, perdido sin ti, perdido sin ti, perdido sin ti. Te anhelo, Señor. Muy buenos días, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Saludos a cada una de las familias que integran la iglesia, que por nombre lleva Iglesias de Cristo, Restauración, Gracia y Verdad. Estamos transmitiendo este video, esta predicación desde la iglesia, hermanos. Seguimos en cuarentena, seguimos a causa de esta pandemia enviando hasta sus hogares esta palabra de bendición. Y como siempre, y es nuestra buena costumbre, vamos a orar para iniciar, hermano y hermana que me escuchas ahí en tu hogar, en tu casa o en tu trabajo, donde quiera que estés. Que el Señor les bendiga, les llene de bendición y les libre de toda especie de mal. Vamos a orar para iniciar. Invite a un amigo, un hermano, un familiar que esté cerca de usted a que incline su rostro y se una en oración a nosotros. Vamos a declarar esta palabra que va a ser bendición para todo aquel que le escuche, hasta donde quiera que Dios permita llegar a esta transmisión. Padre bueno, Padre misericordioso, en esta hora te damos la gloria, la honra y la alabanza por todo lo que nos enseñas, por todas las bendiciones que tú nos das, porque sigues guardando a tus hijos y a tus hijas. Te bendecimos y reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti. Estamos una vez más delante de tu presencia para rogarte por esta palabra, que este mensaje nos dé entendimiento, edifique nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, y con tu bendición, precioso Espíritu de Dios, con tu guía, Señor Espíritu Santo, esta palabra sea de bendición para multitudes, para todos y cada una de las familias que escucharán en sus hogares. Te damos la gloria, la alabanza y la gloria eternamente para siempre. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, es un gozo que vuelvan a recibir esta palabra en sus hogares. Me gustaría más que fuera directamente en la iglesia, pero el Señor tiene sus planes, tiene sus propósitos para cada una de las situaciones que estamos viviendo, y Él quiere enseñarnos siempre algo nuevo.
quiere que estemos preparados y esperando su respuesta en la hermosura de la santidad y siempre en esa fe que Él nos ha enseñado a tener. Vamos a ver un tema, amados hermanos, que el Señor puso en mi corazón, que creo va a ser una palabra para edificar, para aprender. El tema de hoy es el pan espiritual. Como dice este título, hermanos, hay diferentes tipos de pan. Ustedes conocen y yo el pan de la panadería, el pan de dulce, el bolillo, las teleras. Pero vamos a buscar la sabiduría de Dios para entender qué tipo de pan vamos a hablar hoy. El tipo de pan que es el pan espiritual y que Jesús nos va a guiar a través de su Espíritu Santo. Y vamos a buscar en la palabra de Dios, en el primer evangelio, en el Nuevo Testamento, el libro de Mateo, capítulo 4, versos 1 al 4. Si ya lo encontramos, amados hermanos, vamos a darle lectura. Leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mateo capítulo 4, verso 1, dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amados hermanos, este pan espiritual no es cualquier pan. Son las palabras de Dios que están registradas en la Biblia. De ahí es donde Jesús se alimentó espiritualmente esos 40 días, esas 40 noches que Él pasó orando, ayunando, sin comer ni beber. En el desierto no hay agua, solo escorpiones, serpientes, un sol tremendo. No hay pan ni agua, hermanos. El Señor Jesús es un ejemplo para nosotros. 40 días ayunó Él para empezar su ministerio, un ministerio poderoso que hasta el día de hoy sigue llegando al corazón de hombres y mujeres. El Espíritu Santo sigue llevando este mensaje para que en el nombre de Jesús se conviertan y se doble toda rodilla y siga habiendo esa bendición de parte de Dios para que las almas se salven, creyendo que la palabra de Dios es el pan de vida, el pan espiritual que nos alimenta cada día. Por eso, amado hermano, amada hermana, no podemos pasar un día sin tener alimento espiritual, sin comer este pan espiritual que es la palabra de Dios. Quiero repetir para dejar bien claro este punto, porque hay doctrinas, hay religiones falsas que llevan muchos años engañando a la gente, diciendo que este pan se puede convertir en carne, pero la Biblia habla siempre de manera simbólica. Quiero repetir esta porción de la Escritura, Mateo 4, verso 4. Y está hablando Jesús y le dice a Satanás. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada palabra que está en nuestras Biblias, amados hermanos, sea que la tengamos en libros, con hojas de papel, o la tengamos en el celular, sigue siendo la palabra de Dios. La tengamos a través de audios, de grabaciones, sigue siendo la palabra de Dios, la cual nos va a alimentar, va a fortalecer nuestra alma y nuestro espíritu. Y eso va a hacer la diferencia para que cuando venga toda clase de tentaciones, así como Jesús vino a ser tentado, Él teniendo hambre, físicamente hablando, estaba fortalecido tremendamente porque Él pasaba mucho tiempo en la presencia de Dios y se alimentaba de esta escritura. No es casualidad que Él conozca este texto de la Biblia. El Señor lo habla en el Antiguo Testamento
y ya Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento lo había declarado en el libro de Deuteronomio capítulo 8 verso 3. No lo busque, tómelo como referencia. Esta palabra estaba citando Jesús, que de la boca de Dios salió, y que de estas palabras de la Biblia tenemos que alimentarnos, y es mucho mejor el alimento que viene de la palabra de Dios que la comida física, que la comida que es pan de harina con agua, sal, levadura y todas las mezclas que las hermanas saben mejor que yo en la cocina. Siempre el pan superior, el pan que va a alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, y nos va a dar fuerzas para resistir en el tiempo que vengan las tentaciones, es la bendita palabra de Dios. Por eso es imposible que un cristiano viva sin leer todos los días esta palabra, a menos que por ayuno espiritual una persona deje de alimentarse. Podríamos comparar que una persona, así como no puede dejar de comer todos los días, no podemos los cristianos y las cristianas, hijos e hijas de Dios, dejar de alimentarnos cada día. No se puede, no se debe. Por eso la invitación que te hago hoy es, si has dejado de leer la palabra de Dios, es tu alimento diario para el espíritu que Dios nos dio, para que nuestra alma y nuestro espíritu se mantengan fuertes, sanos espiritualmente y fortalecidos, para de tal manera que cuando vengan las tentaciones tengamos una palabra para defendernos de todo ataque de Satanás a través de tentaciones. Tenemos que tener nuestro espíritu bien nutrido con la palabra de Dios, y tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón cada día el anhelo de leer esta palabra. Vamos, amados hermanos, a ver lo que Dios dice en el Evangelio de San Juan capítulo 6. Vamos a leer el verso 35 del capítulo 6 de Juan. Dice así la palabra de Dios. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dice el verso siguiente, el verso 36. Mas os he dicho que, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El verso 41. Dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús estaba hablando de manera simbólica, como el pan espiritual que es para nosotros. Pero los judíos no entendieron esta simbología con la que Jesús hablaba. Estaba hablando de manera alegórica y simbólica. Vamos a seguir leyendo el verso 42. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y vuelve a repetir Jesús en el 51.
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Los judíos estaban entendiendo muy poco lo que Jesús les hablaba simbólicamente. Los judíos pensaban que les hablaba de manera literal, palabra por palabra. Pensaban que Jesús hablaba de caníbales, y era un error completamente grave, que tristemente, hermanos católicos, los amigos católicos dicen que la hostia que ellos reciben se convierte en carne, cuando aquí Jesús está hablando completamente de manera simbólica, porque si no tendrían razón los judíos y seríamos caníbales al comer la carne de Jesús. Y eso se hubiera acabado desde la primera cena, porque los 12 discípulos, que comían bastante bien, hubieran dejado muy poquito del cuerpo de Jesús. Eso nos enseña que hablaba de manera simbólica acerca de su cuerpo, que era el pan de vida, la palabra de Dios que descendió del cielo. Por eso Jesús es llamado el verbo de vida, el pan de vida. Y Jesús varias veces en la Biblia repite: yo soy el pan de vida. Así que, amados hermanos, no se vayan a dejar llevar por esas interpretaciones erróneas, satánicas, que dan a entender que el pan es la carne, literalmente hablando, de Cristo Jesús. Jesús lo dijo meramente como un simbolismo. Vamos a seguir leyendo. Nos quedamos en el verso 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. El verso 58 dice: este es el pan. Ahí vuelve a tomar la palabra pan, pero es pan espiritual, refiriéndose a su cuerpo que iba a ser entregado y partido en la cruz del Calvario. Lo partieron a latigazos, su cuerpo, su carne fue abierta, su carne prácticamente descarnada, desgarrada de su cuerpo. Y ese es el pan que se ofreció para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y creer en el sacrificio de Jesús es el requisito que Dios nos va a pedir cuando lleguemos al cielo para vivir en la eternidad. Que hayamos creído y vivido conforme a este pan espiritual. De manera simbólica podemos comer simbólicamente el pan en cada Santa Cena o la Pascua judía, como dice la Biblia, que también es conocida la Santa Cena cristiana. Vamos a terminar leyendo el verso 58. Jesús sigue diciendo: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Si ustedes hacen memoria, leímos en Mateo capítulo 4, verso 4, que este pan es la palabra de Dios que va a alimentar al hombre. Que Jesús le dice al mismo Satanás, cuando Satanás sabe que Jesús tenía hambre por haber ayunado 40 días y 40 noches, le dice Satanás, para probarlo y tentarlo: si eres el Hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de la boca de Jesús sale esta palabra simbólica donde Él dice: el que coma mi carne y beba mi sangre, tendrá vida eterna. Y esa fue una palabra que escandalizó a los judíos, porque la interpretaron incorrectamente, la escucharon, pero no pensaron que fuera un simbolismo. Y vamos a ver en los siguientes textos bíblicos cómo Jesús
nos da entendimiento para no caer en el error de los amigos católicos que siguen alegando que las hostias, que es la Eucaristía para ellos, para nosotros la Santa Cena, porque no somos griegos. La palabra Eucaristía es una palabra griega para designar la Santa Cena que registra Jesús, o la Pascua de los judíos, que también viene en la Escritura. Vamos a ver un simple texto para entender este simbolismo. A esto se refiere Jesús. El Evangelio de San Marcos, capítulo 14, verso 22. Dice así la Escritura: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Es clara la Escritura, aquí no deja lugar a dudas. Quizá en la lectura anterior de San Juan habría quizás una leve oportunidad de confundir al que lee si no conociéramos la palabra de Dios de manera completa y no pudiéramos entender ese texto si no es por la ayuda de este Evangelio de San Marcos. Capítulo 14, verso 22 dice que en esa cena donde estaba Jesús con los apóstoles, él habla y dice en la Escritura: y mientras comían, Jesús tomó pan. Dígale al que está a su lado: Jesús no tomó una oblea, Jesús no tomó una hostia, Jesús tomó un pan, como era la costumbre y sigue siendo la buena costumbre cristiana, pan sin levadura. Dice el 22: mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Aquí dice claramente que Jesús tomó el pan, lo partió y lo repartió a los apóstoles y les dijo: tomen este pan, que esto es mi cuerpo. Si estuviéramos hablando de la carne de Jesús, como algunos creen equivocadamente, que el pan se convierte en carne, Jesús aquí literalmente estuviera enseñando o alimentando a unos caníbales. Es de risa. No puede ser posible eso, hermanos, porque aquí es clara la palabra. Es una situación totalmente simbólica porque no deja lugar a dudas. El Evangelio de San Marcos, capítulo 14, dice que Jesús tomó el pan, lo partió y esas porciones de pan simbólicamente le dijo a los discípulos: coman este pan, esto es mi carne. Perfectamente lo entendemos, hablaba de manera simbólica, figurada. Vamos a continuar leyendo. Vamos ahora a la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera carta de Corintios, capítulo 5, verso 1 al 13. Dice el verso 1 del capítulo 5 de la primera carta a los Corintios: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Un reclamo muy fuerte de Dios a través del apóstol Pablo a la iglesia en los Corintios. Dice el verso siguiente: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Un caso terrible en la iglesia. La iglesia en Corinto, Italia, tenía problemas gravísimos de fornicación, de grandes pecados que estaban cometiendo, de tal manera que un hijo tenía como esposa a la mujer de su padre. Un pecado de los más terribles, de tal manera que el apóstol Pablo decide juzgar el asunto y Dios le da la sabiduría y el entendimiento para que esto quedara registrado
y nos demos cuenta de la gravedad de tener en fornicación, en sexo indebido, a una persona que no corresponde a un matrimonio. Una cosa escandalosa. Vamos a seguir leyendo. El verso 6 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y Jesús advirtió varias veces, hablando del pan y del alimento espiritual. Cuídense de la levadura de los fariseos, le dijo un día a sus discípulos. Y les dijo después, esa levadura representa la hipocresía, la falsedad. Aquí nos está hablando el Señor y sigue hablando de una jactancia que tenía la iglesia de Corinto. Les dice: no es buena vuestra jactancia. Estoy en el verso 6. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Por eso muchas veces Dios manda juicio sobre una iglesia. A veces viene una enfermedad de muerte sobre un ministro, un líder, un varón, un hermano, una mujer, de tal manera que si vive en pecado se arrepienta, y muchas veces la muerte es el juicio de Dios para una persona, con tal de que ese cuerpo de pecado sea entregado a la muerte, pero por la misericordia y gracia de Dios se salve su alma, si se pone a cuentas a tiempo con Dios, que es el propósito de esta carta que el apóstol Pablo habla. Estaban pasándola mal, querían seguir comiendo con la hipocresía, la levadura del mundo, pero Dios siempre interviene a tiempo y en algunas ocasiones envía juicio, y Dios es libre de hacer su voluntad por encima de cualquier persona. Somos valiosos para Dios, pero no indispensables. Así que vamos a seguir leyendo, hermanos, la recomendación de Dios. El verso 7 dice, el consejo de Dios: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis masa nueva, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Voltea a ver al que tienes a tu izquierda o a tu derecha y dile: Dios quiere que seas masa sin levadura, nueva masa, nuevos cristianos, nuevas cristianas, sin rencores, sin enojos, sin ira, sin contienda, y lo más importante, sin ese pecado de fornicación o adulterio que trajo juicio sobre un joven que no se quería arrepentir de un pecado grave que tenía como mujer a la esposa de su padre. Cosa terrible. Seguimos leyendo, varones, hermanos, amados y mujeres que escuchan. Verso 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Cómo quiere Dios que entremos a la fiesta cuando llegamos a conocer esta palabra? Que nos alimentemos espiritualmente cada día de su palabra, que esa palabra nos guíe para que el día que nos toque celebrar la Pascua o la Santa Cena, lo hagamos sin esa vieja levadura, con panes sin levadura, que representa estar limpios delante de Dios, vivir en santidad, apartados de toda clase de pecados, de toda influencia, de toda malicia que el mundo trata de poner sobre los hijos y las hijas de Dios. Seguimos leyendo, dice el verso 9: he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Dice el verso siguiente: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Pongan atención a esta palabra, que es un tema importantísimo. Dice y habla para la iglesia. Dice el verso 11: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, o sea, hijos de Dios somos todos. No hay por encima de esta palabra un profeta, un apóstol, un pastor, un evangelista o un maestro, un líder de alabanza. No hay ningún hombre o mujer por encima de esta palabra. Todos somos hijos de Dios y para todos es esta palabra. Y la Escritura dice claramente:
Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano o siendo hijo de Dios, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y amados hermanos, aquí aprendimos cosas tremendas. La conducta de un hombre o de una mujer en pecado puede contaminar a una iglesia completa. Muchas veces cuando se ha hablado del arrepentimiento, del perdón de pecados, y el cristiano o la cristiana ya entendió, pero quiere seguir viviendo en el error de su pecado, muchas veces Dios envía su juicio y envía la palabra para que en el nombre de Jesús sea apartado. En el caso de ese joven que tenía la esposa de su padre como mujer y no se quería arrepentir, la dirección de Dios sobre el apóstol Pablo fue quitarlo de en medio con tal de que el juicio de Dios acabara con el cuerpo de pecado y se pudiera salvar el alma de ese pecador. Si se llegó a arrepentir conforme a la Escritura, que me imagino que para eso Pablo dejó este ejemplo, el arrepentimiento debe haber llegado aún de última hora, y ese hombre, aunque su cuerpo fue entregado al diablo para que fuera juzgado y muerto, el alma y el espíritu se salvaran, porque de última hora Pablo es muy seguro que llegó con su palabra, la palabra de nuestro Dios, y redarguyó y convenció de pecado. Pero el pecado era muy grave, tener a la mujer de su padre como esposa, a la esposa del padre de este joven, cosa grave delante de Dios, un pecado imperdonable. Dios en su misericordia ha extendido su manto de poder, de gracia, para salvación y vida eterna, pero es muy importante que hagamos caso a este llamado a tiempo. Hay pecados de muerte que dice la Escritura no conviene pedir, pero en la misericordia de Dios puede ser un llamado a tiempo para alguien que está escuchando este mensaje y quiera arrepentirse a tiempo, no sea que llegue el juicio de Dios y se halla en esta complicación de hundirse cada vez más y más en el pecado y no haya salida. Dios siempre habla a tiempo, amado hermano, amada hermana. Es un llamado de Dios a tiempo para apartarnos del tipo de pecado que Dios nos muestra terrible. Dice que ninguno que llamándose hermano, dice la palabra, y siendo hijo de Dios o hija de Dios, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Consejo de Dios no es mío. Lo leímos en esta palabra bendita de Dios. Y dice que tenemos que entrar a la fiesta de Dios, a la celebración de la Pascua o Santa Cena para nosotros los cristianos. Y esa fiesta tiene que celebrarse con pan sin levadura. Y esa es la parte donde tenemos que despojarnos de la maldad, de la perversidad y de toda influencia de hombres y mujeres que quieran seguir comportándose así. Dice la Escritura, con esos ni nos juntemos, siendo que algunas veces se llaman hermanos. Y conozco a 2 o 3 y me tuve que apartar de algunos que llamándose hermanos tenían la condición de avaros. Muchas veces escuché cómo maldecían, pero Dios los va a juzgar. Yo cumplí con apartarme de aquellos a los que Dios me muestra en esta porción de la Escritura. Así que varones y mujeres, chequen bien sus amistades, chequen bien sus relaciones personales y fíltrenlo por esta palabra. Amados, vamos a terminar leyendo en el Evangelio de San Lucas. Amados y amadas hermanas en Cristo Jesús, Lucas capítulo 22, versos 13 al 30. Lucas 22, 13 al 30. En esta porción vamos a ver la institución de la Cena del Señor, pero vamos a leer
un poco adelantada esta porción por causa del tiempo. Empezamos en el verso 13 del capítulo 22 de Lucas. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y aunque Jesús habló que ese símbolo era su sangre, termina confirmando aquí que era el fruto de la vid. Para aquellos que piensan que el pan se convierte en carne o la llamada hostia, equivocadamente algunos argumentan y defienden una doctrina falsa, errónea, diabólica, que dicen que se convierte en carne. Le llaman substanciación, una palabra que inventaron recientemente para confundir más a los pobres católicos. Dios ayude a nuestros amigos y conocidos católicos, porque aquí habla de manera simbólica, no hay tal conversión del pan en carne. Jesús hablaba de manera simbólica acerca de su cuerpo, que era el pan de vida, y su sangre, que era verdadera bebida. Y aquí lo confirma. El 18 dice: porque os digo, no beberé más del fruto de la vid. Confirma que es jugo de uvas. Dice: hasta que en el reino de Dios venga. El 19 dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y yo no vi a ningún apóstol, ni he leído en ninguna porción de la Biblia, que la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario la haya bebido absolutamente nadie, y que nadie le haya dado una mordida al cuerpo de Cristo que estaba clavado en la cruz. Está confirmando nuevamente la palabra de Dios que hablaba Jesús simbólicamente de su carne y de su sangre, que está representado simbólicamente en la Santa Cena o en la Pascua judía, la Pascua de la Biblia, que representa simbólicamente el cuerpo y la sangre de Jesús cuando ofrecemos el pan sin levadura por supuesto, y el jugo de uvas, el fruto de la vid, dijo Jesús. Verso siguiente dice el 21. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Como decimos comúnmente, ya estaban buscando echarse la bolita. ¿Quién fue? ¿Tú fuiste? Yo no fui. Terminó siendo Judas, todos sabemos la historia. Verso siguiente. Dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Qué tremenda cosa, estaban participando de la cena del Señor y tenían discusiones tremendas delante de Jesús. Esto nos habla que aún nosotros en nuestra carne vamos a pasar por quizás problemas parecidos, semejantes a estos. Y ninguno que yo conozco, ni yo mismo, somos mayores que los apóstoles que vivieron al lado de Jesús en el tiempo donde Jesús caminó sobre esta tierra. Dice la Biblia que delante de Jesús en la mesa de la Santa Cena, donde comieron pan sin levadura, estaban discutiendo. Dice aquí sobre quién sería el mayor de ellos. Y Jesús en su misericordia los escuchaba, los miraba, analizaba. Y el 25 dice que Jesús habló. Dice el 25, pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Si alguno quiere sentirse más importante que todos los demás, tiene que comportarse de manera sencilla como lo hacen los jóvenes, quizás de manera inocente,
O también dice la Escritura, si alguno quiere ser grande, debe comportarse, según leímos en el texto, como si fuera un siervo, y tiene que servir a todos los demás, de los cuales quiere ser líder. Así que, hermanos, buen trabajo nos espera si queremos ser líderes, si queremos sentirnos más que los demás. En la manera de Dios es humillarnos, someternos y ser como un jovencito, sin ambiciones, limpios de corazón. A eso se refiere la palabra, cuando dice que el que quiera ser mayor debe ser como un pequeño. Y el que quiera sentirse por encima de los demás, lo primero que tiene que demostrar es que sabe servir a todos y cada uno de sus semejantes. Dice el verso 27, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Qué tremendo ejemplo nos deja nuestro Señor. Si alguno quiere ser mayor que los demás, el principio es empezar a servirles. Y en el servicio hay grandeza, dice la Escritura. Porque aún Cristo Jesús, siendo el Señor Dios Todopoderoso venido a la tierra, que Él era el más digno de que se le sirviera, por encima de reyes, de gobernantes, de faraones, de príncipes, Él llegó a servir dejándonos un ejemplo de humildad tal que necesitamos, hermanos, aprender a imitar. Qué grande cosa va a ser cuando cada uno de los hijos de Dios, los que estamos predicando y los que estamos oyendo esta palabra, aprendamos a servir con humildad cuando queramos dirigir a un grupo, a una iglesia, cuando queramos estar al frente de un liderazgo, lo vamos a hacer siempre sirviendo a los demás y Dios se va a glorificar. Dios va a expresar su amor y su misericordia y su aprobación con alguien que anhela servir, porque Dios siempre pone el llamado a un ministerio y una de las cualidades claves es que sea un buen servidor, que aprenda a servir con humildad a todos los demás. Y hay muy pocos que saben hacer eso. Dios nos ayude a aprender cada día a servir a los demás. Seguimos leyendo, amados hermanos. Dice el verso 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Atención a esto último. 30. Para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Glorioso, hermanos, lo que trae servir al Señor. Estaremos un día delante del Señor en su mesa, en las bodas del Cordero. Porque si tú y yo nos alimentamos cada día del pan espiritual, que es el cuerpo de Jesús, de toda palabra que sale de la boca de Dios, vamos a estar fuertes, nutridos espiritualmente, vamos a estar siempre listos para presentar batalla contra toda clase de pecados que el mundo nos ofrezca, que Satanás trate de poner delante de nosotros. Pero si tú y yo hacemos lo mismo que Jesús y nos comportamos como cristianos, es porque diariamente nos alimentamos de esta bendita palabra de Dios que es la Biblia. Mi consejo final, hermanos amados y amadas hermanas en el Señor, no dejen de leer su Biblia. La Biblia no es como un pastel de chocolate que comemos cada vez que alguien cumple años. La Biblia es como el pan diario, como la tortilla que cada día necesitamos comer, como el agua que necesitamos beber, para estar fuertes y firmes delante de toda clase de tentación, de modo que si Satanás un día nos lleva a la tentación, le podamos decir las mismas palabras que Jesús le dijo, y lo avergonzó con esa palabra, porque le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, amados hermanos y hermanas, ¿quieres tener una vida recta delante de Dios? ¿Quieres tener acceso a mayores bendiciones? Y si quieres tomar la promesa que acabamos de leer, todo aquel que sirve al Señor en esta tierra un día
estará sentado a la mesa del rey en las bodas del Cordero, que van a durar 7 años en el cielo, y en la tierra van a ser 7 años de tremendas tribulaciones, angustias, terremotos y cosas horribles que nunca ha visto el hombre, ni volverán a ser iguales. En ese tiempo, en el cielo, por la fe estaremos los creyentes, los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Cuando alguien nos predicó el mensaje del Evangelio y decidimos aceptar a Cristo como Salvador, fue el primer paso. Luego aprendimos a despojarnos de la vieja levadura y aprendimos a comer el pan espiritual, que es la palabra de Dios, cada uno de nuestros días. Si tú te has olvidado de ese pan espiritual, dile al que está a tu lado: estamos a tiempo. Díganme a mí: estamos a tiempo. Yo también estoy a tiempo, amados hermanos, de leer más, de aprender más de la palabra. Por su gracia y su misericordia, voy en la 8ª lectura de la Biblia. De manera completa, 7 veces he leído esta palabra de Dios y sigo teniendo hambre por la palabra de Dios. Cada día de mi vida busco leer una porción para aprender más, para conocer más a Dios, para que nunca esté yo debilitado, y por su gracia, cuando vengan tentaciones, poder decir: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es el pan espiritual que Dios nos envía cada día y que podemos consultar en nuestras Biblias. El Señor les bendiga. Oramos para despedirnos, y por la fe y confiando en la palabra de Dios, si alguno se hallara enfermo, si alguno tuviera una condición de desnutrición espiritual y estuviera debilitado y se siente menospreciado, pongamos nuestra esperanza en las manos de Dios y vamos a orar creyendo lo que la promesa de Dios dice. Ese pan espiritual habla de una promesa de sanidad. Isaías capítulo 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura ni parecer en él, para que le estimemos. Menospreciado y despreciado entre los hombres, varón de dolores, y como que escondimos de él el rostro. Dice más adelante que él llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades, y envía la bendición que quiero que tomes con fe. Y si tienes alguna dolencia, alguna enfermedad, pon tu mano derecha y di conmigo: Señor Jesús, tu palabra dice que por tus llagas y por tus heridas fuimos nosotros curados. Te doy gracias, Dios, por esa promesa de sanidad. Hoy la tomo para mi familiar, para aquel que esté enfermo, para aquel que esté padeciendo problemas de cualquier clase de enfermedad. Declaramos la sanidad de lo alto del trono de Dios en el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo de Nazaret. Y declaramos que por esa promesa y por medio de la fe reciban sanidad para gloria de Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga siempre. Queden en el gozo del Señor. Nos veremos la próxima semana, Dios mediante. El Señor les bendiga.